donde el cabezote es simplemente una tapa para alojar, en este caso, a la bujía y para alojar el líquido refrigerante. Miren, líquido refrigerante y líquido refrigerante. Nada más. Es decir, no aloja ni a las válvulas, no aloja ni a los barras de levas, a los empujadores de taza, a los balancines, a las palancas basculantes. No aloja eso, ¿no? Luego tenemos otra configuración donde las válvulas ya están en el cabezote. Este motor, recuerdan ustedes, le dijimos que es un motor OHV, Overhead Valve, ¿no? ¿Sí? Donde el eje de levas sigue estando en el bloque de cilindros, pero el movimiento para abrir y cerrar las válvulas se lo hace a través de las levas, taqueopropulsores, varilla de empuje, balancín, hasta que finalmente llegue el movimiento a las válvulas. Lógicamente, pues aquí tenemos mayores pesos que mover para su accionamiento y el rendimiento del motor también puede bajar. Pero en este caso ya el flujo de la mezcla puede ser en el orden descendente para mejorar el drenado del cilindro. Aquí en este caso es un sistema de distribución por medio de cadena, que más adelante vamos a ver las ventajas y desventajas de montar en el sistema de distribución el accionamiento por cadena. Después de esto ya salió un sistema más moderno, ¿sí? Pero antes de pasar a cuando las válvulas están en el cabezote, se le conoce como un motor tipo I, ¿sí? Motor tipo I por la ubicación de las válvulas con respecto al cilindro. Pero en reemplazo ya están viniendo hoy en día motores de 2 árboles de levas para hacer que la bujía se inserte en el centro de la cámara de combustión, donde vamos a tener mejor rendimiento del motor. Recuerden cómo era la onda explosiva cuando teníamos en este tipo de configuración. Y el abrir y cerrar de las válvulas se lo hace por medio de un empujador de taza, que puede ser de tipo mecánico con plaquita intercalada o pastilla, y también con un sistema de compensador hidráulico que ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, imagínense aquí con respecto a la configuración anterior, se ha perdido, se ha eliminado taqueo propulsor, varilla propulsora y balancín. Entonces, hay menos pesos que mover para el funcionamiento del motor, por ende va a tener mejor rendimiento. Hay menos elementos que pueden sufrir desgaste. En cambio, en esta configuración, mire, cuando repara usted el motor, pues tiene que chequear altura de las levas, pandeo del eje de levas, tiene que chequear cómo están los taqueopropulsores, ¿no? Y si es que son hidráulicos, hay que cambiarlos, ¿sí? Y si son mecánicos, hay que verificar el desgaste. Hay que verificar el desgaste y deformación en la varilla propulsora. Puede ser que la varilla propulsora esté torcida. Hay que verificar desgaste en el balancín, en la palanca basculante, ¿sí? Desgaste aquí, desgaste acá. Hay que verificar desgaste en los cojinetes o casquillos que viene aquí. Hay que verificar desgaste en la flauta de balancines, en este eje de balancines. Entonces, miren, son más elementos que están sujetos a desgaste, ¿no? Y que incluso cuando hay desgaste puede generar ruido, ¿no? Entonces, si hemos eliminado ya ese sería el elementos, aquí miren, incluso no hay que mover el peso del empujador de taza, ¿no? Porque se le empuja hacia abajo. En cambio acá, en el accionamiento, hay que vencer estos pesos, ¿no? Porque le está empujando hacia arriba. Entonces eso también hace que el rendimiento del motor baje, ¿no es cierto? Sí. Profe, cuando se desarma, ¿por qué no se le mueven los propulsores o los empujadores de taza? Ya. No se mueve el orden. Claro, cuando tiene usted empujadores de taza de tipo mecánico, ¿sí? No se debe cambiar el orden. ¿Por qué? Usted tiene el empujador de taza así. Así es el empujador de taza. ¿Sí? Aquí viene la válvula, el vástago de la válvula, y aquí viene el resorte, ¿verdad? Y la leva estaría por acá. Ya. Y entre la leva y el empujador de taza se coloca una
placa, una pastilla. ¿Para qué? Para dejar una luz aquí que absorba la dilatación, para que calibren las válvulas, ¿no? Porque la luz que se deja aquí es para que absorba la dilatación de la válvula y en este caso la válvula llegue a cerrar bien, porque si es que no hay luz aquí, la válvula se dilata, topa aquí y la válvula no cierra en su asiento, ¿no? La válvula no cierra aquí. Entonces, para eso, ¿no? Entonces, normalmente cuando tiene un sistema de empujador de taza, no hidráulico, sino mecánico, debe dejar en el mismo orden. ¿Por qué? Porque se calibra poniendo pastillas de mayor o de menor espesor, dependiendo de la luz que tenga. Entonces, si no saca en el mismo orden, se le descalibran las válvulas. Usted prende el motor, unas válvulas están con mucha luz, otras válvulas están con poca luz. ¿Sí? Y eso, las que están con poca luz, no le dejan cerrar bien a la válvula y el motor falla. Y eso no se va a corregir si no está bueno, cuando vuelva a calibrar. Entonces, por temas de calibración. Más adelante vamos a ver que cuando tenemos este tipo, lo ideal es que en la rectificadora ya le armen el cabezote y le calibren las válvulas. No es que en la rectificadora tienen pastillas, lo ideal sería, debería tener pastillas, ¿no? ¿Ya? Porque, por ejemplo, si aquí me falta 2 centésimas de milímetro para la luz correcta, debo poner una pastilla de menor espesor. Si irme al concesionario y si le metemos una pastilla de, digamos, aquí este tiene 78, bueno, mucho, tiene 1.22 milímetros, entonces necesito una pastilla de 1.20 milímetros, ¿cierto? Para que me compense las 2 centésimas de milímetro que me faltan. Pero ya no hay, ni en los concesionarios venden así, ya no hay, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque cuando manda usted a arreglar el cabezote, aquí hay un asiento que ya vamos a ver, le rectifican el asiento y si es del caso le rectifican la válvula. Entonces, ¿qué pasa cuando rectifica? La válvula sube más. Al subir más la válvula, ¿qué pasa con esta luz? Desaparece. Entonces, en la rectificadora lo que hacen es rectificarle aquí hasta obtener la luz correcta. Si le meten la válvula en una rectificadora, una piedra de rectificación, y le va desbastando esto hasta que les dé la luz. Pero ya se olvida usted el dolor de cabeza de que le va a sonar, porque cuando esto está con poca luz, suena muchísimo, parece un motor diésel, y falla porque no asienta bien la válvula, y eso no se corrige ya funcionando, ¿no? Claro. Entonces, esa es la recomendación cuando tenemos empujadores de taza de tipo mecánico. Pero puede haber un sistema hidráulico de compensación aquí que ya lo vamos a ver. ¿Y en el hidráulico también se toma esa precaución o no? No, porque ahí simplemente lo que tiene que hacer es descargar los propulsores de trato de armar, lavar, lubricar y volver a poner. Ya vamos a ver todo eso. ¿Sí? Ahí es cuando suena como máquina de coser. Eso, ahí es cuando suena. Mira, esto suena cuando hay excesiva luz y cuando hay poca luz en este sistema. Pero si es de un compensador hidráulico y el compensador hidráulico está dañado, pues también suena como máquina de coser. Y aquí ya vamos a ver el compensador hidráulico, digamos, el fabricante dice use un aceite 10W30. ¿Qué tal si le pone usted un 2050 o un 15W40 a un vehículo nuevo? Posiblemente van a sonar los compensadores hidráulicos, porque esto está diseñado para cierta viscosidad del aceite. En el momento que cambia la viscosidad, ya se afecta. Y ya vamos a ver cómo funciona. Profe, hay unas limas que suenan los propulsores, solo hasta calentar nomás. Después que se calienta ya no suena. Ya, eso quiere decir que ya tiene un desgaste. Los propulsores. Claro, porque estando apagado se descarga. Porque estando apagado tiene que quedarse cargado. Cuando usted repara un motor, y es una condición a no negociar con el cliente, siempre tiene que cambiar los compensadores hidráulicos o los propulsores hidráulicos. Ya van a ver ustedes la diferencia entre un compensador y un propulsor. Pero siempre tiene que cambiar. Porque ¿qué tal si no cambia usted? Prendió el motor, está bien todo, y después de los 2 meses se le va a descargar de un día para otro y va a empezar el sonido. Y si ya tiene desgaste, el desgaste va a ir aumentando. Entonces, al inicio va a ser que solo de un día para otro prende el motor, suena un poquito y se apagó. Se quitó el sonido, perdón. Ya. Pero después ese desgaste va a ir aumentando, y ya va a ser que todo el tiempo están sonando los propulsores. En frío, en caliente,
Entonces va a venir el reclamo, mire, está sonando el motor. Claro, han pasado 3 meses, han pasado 4 meses y está dentro de los 6 meses que usted debe garantía. Ah, pero es que no cambió propulsores. O sea, no negociable la... Claro. ¿Sí? Porque ¿cómo le puede ver usted el desgaste internamente? Usted le puede ver, si tiene un compensador, va a ser esto plano, le puede ver el desgaste acá arriba nada más. Pero el desgaste interno desde donde está una válvula tipo esfera, un resorte, un asiento, una cámara de presión, no le puede ver internamente el desgaste. ¿Sí? Entonces tiene que cambiarse o sí o sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la mejor manera para descargar un elevador hidráulico? Depende del tipo que tengamos, ya vamos a hablar. ¿Sí? Ya vamos a hablar. Y el por qué cuando desarmamos y vamos a utilizar los mismos propulsores, hay que descargarlos porque si no, la válvula no sella y empieza y falla ese motor. ¿Sí? Ya vamos a ver eso. Depende. ¿Cómo descargamos el propulsor hidráulico de este tipo? De los otros tipos, de los compensadores. ¿Sí? ¿Cómo se descarga? Hay incluso compensadores que vienen en el extremo del balancín. Aquí en este extremo viene. Ya vamos a ver. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahorita estamos viendo la configuración que podemos tener. El accionamiento desde el cigüeñal a los ejes de levas puede ser por medio de bandas, puede ser por medio de cadenas o puede ser una combinación entre piñones y cadenas. ¿Sí? Vienen las dos combinaciones. ¿Sí? Ya. Aquí veamos los perfiles de las levas. Miren. ¿Sí? Asumamos que la leva gira en sentido horario. ¿Sí? Pues aquí tenemos todo esto, se llama el perfil de la leva. Esta parte de aquí se denomina el óvulo de la leva o la cresta de la leva, le conocen aquí. Y vemos los ángulos, en este caso, si gira en sentido horario, ¿no es cierto? El ángulo que va desde T' hasta P', este ángulo será el ángulo de apertura o la rampa de apertura de la válvula. Aquí empieza a abrirse la válvula, acá ya está parcialmente abierta la válvula. El ángulo entre P' y P, este ángulo es el ángulo en que la válvula permanece abierta. ¿Sí? El ángulo entre P y T, este ángulo es el ángulo en el que la válvula empieza a cerrarse hasta que está totalmente cerrada. ¿Sí? Entonces, como ven, al tratarse de un accionamiento mecánico de abrir y cerrar la válvula, pues transcurre cierto tiempo desde que la válvula empieza a abrirse, está totalmente abierta, empieza a cerrarse y se cierra totalmente, ¿no es cierto? Entonces, por eso, para mejorar el llenado de cilindros se producían los adelantos a la apertura y cierre de las válvulas que vimos en el diagrama de mando o el diagrama de distribución. ¿Sí? El ángulo que está entre P y T' es el ángulo en que la válvula está totalmente cerrada. ¿Sí? Ahora, el perfil de la leva influye mucho en el rendimiento del motor, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos esa leva, ¿no es cierto? Una leva más redonda, ¿sí? Pero ¿qué tal si tenemos una leva más en punta? ¿Sí? ¿Qué tal si la leva es así? Ahí más o menos. ¿Sí? ¿Qué tal si en vez de ser así la leva, tenemos una leva más redonda, amigo? Miren acá el ángulo que tengo. El ángulo que tendríamos para que la válvula permanezca abierta. Y miren acá que tenemos. ¿Sí? Esta válvula va a dar mejor llenado y por ende más torque. ¿No es cierto? Aquí va a demorarse más en abrirse, ¿no? Acá en cambio, miren, se abre menos.
en menos tiempo, ¿no? Y se cierra rápidamente. Permanece poco tiempo abierto. Entonces este me da más RPM, pero menos torque, ¿no? Este me da más torque, pero menos revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces normalmente, ¿sí? Aquí tenemos este motor con doble árbol de levas, puede tener dos denominaciones, ¿no? Un motor DOHC o un motor Twin Cam. ¿Sí? ¿Quién se gana un punto y me dice cuál es la diferencia entre un DOHC y un Twin Cam? Sí, es doble árbol de leva, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y el Twin Cam? También También tiene. tiene doble árbol de levas. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Por qué a uno le llamamos DOHC y al otro le llamamos Twin Cam? Hemos visto esto a veces en las características técnicas del motor, a veces viene en la tapa de válvulas, ¿no? La tapa de balancines viene Dodge o Twin Cam. ¿No? El número de válvulas en el FICA creo que es 16 válvulas. No, los dos pueden dos tienen tener 16 16 válvulas. Los dos pueden ser Dodge o Twin Cam. Por el ángulo. ¿Ángulo de? Ya. ¿Con qué tiene el Dodge y qué tiene el Twin Cam? El Dodge es este. El Dodge es más redondo que el otro. ¿El Dodge es este? No, ¿Este? Ya. ¿Y el otro es este? Bueno, podría ser. ¿Pero por qué? Básicamente, Twin en inglés, ¿qué es? Primo, gemelo. Eso, gemelo, ¿no es cierto? Gemelo. Y Cam Cámara. está derivado de la palabra en inglés camshaft, eje de levas. Los ejes de levas gemelos me dicen. Y acá en cambio la D es double over head camshaft. Doble eje de levas en cabeza. Eje de levas en cabeza, sobre cabeza doble. Porque hay también los SOHC, ¿no? ¿Sí? Aquí la S es single, ¿no? Un solo eje de levas en cabeza. Es decir, el motor que tenemos ahí puede ser Twin Cam o puede ser DOHC, pero ¿cuál es la diferencia? Acá los perfiles de las levas son igualitos, son gemelos. Entonces normalmente un motor Twin Cam tiene que tener una relación carrera-diámetro corta, ¿sí? Para darme más RPM y menos torque. Entonces, tanto admisión como escape tienen esta forma, ¿no? Por eso a este motor se le llama Twin Cam. ¿Sí? Twin Cam. Ya. En cambio, un DOHC tiene dos árboles de levas, pero generalmente, ¿sí? Este es un Dodge. El árbol de levas de admisión tiene esta forma y el árbol de levas de escape tiene esta forma. ¿Sí? Son diferentes, son dos sí, pero diferentes los perfiles, ¿no? Aquí tenemos la leva es más redonda para obtener un mejor llenado del cilindro, para obtener más torque. Pero hacemos que la válvula abre y se cierra la de escape a mayor velocidad. Entonces, perfiles de las levas diferentes de un Dodge y perfiles de las levas más en punta de admisión y escape en un Twin Cam. Pero este debe tener una relación carga-diámetro posiblemente un poquito larga y este Twin Cam corta, ¿no? O super cuadrado. ¿Sí? Ahí es la diferencia entre un Twin Cam y un DOHC. se produce desgaste en esos ángulos. Hay que cambiar, si se produce, y de hecho aquí es el mayor esfuerzo que hace la leva para abrirle a la válvula, ¿no? Entonces siempre tiende a desgastarse más aquí. Por eso es que en el segundo módulo vamos a medir esto, que se llama la altura de la leva, para determinar desgaste. ¿Sí? Si es o no necesario reemplazarle al eje de levas. ¿Sí?
acuerdo? ¿Sí? Estamos claros la diferencia, ¿no es cierto?, entre un twin cam y un DOHC. Por eso es que cuando se analiza el rendimiento del motor, para ver estas características, no solamente cilindrada, no solamente número de válvulas, no solamente ubicación de la bujía, relación carga-diámetro, lo que sí, perfiles de las levas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? El Dodge, eso no me quedó claro. El Dodge es dos árboles de levas, pero con perfiles de levas de admisión. Es uno solo, ¿no? Uno solo. Single es un solo eje de levas, ¿no? Pero vendría la una en punta y la otra redonda. No, ahí no viene, ahí vienen igualitas las levas, ahí vienen de este tipo. Ahí, todas vienen redondas. Todas igualitas. Un solo árbol de levas y Tiene doble es doble árbol de levas. Claro, doble árbol de levas. El uno es single OHC y este es double overhead camshaft. Este es single overhead camshaft. ¿Sí? Generalmente un SOG es un motor, no es de alta revolución. ¿Sí? ¿De acuerdo? El doble. El doble, o sea, dos de esos. ¿En cuál? El doble. El double es Dos de esos. levas de admisión. Dos de esas. No, pues. ¿Cómo? Estas levas esta forma de la leva viene en las levas de admisión y esta forma de la leva viene en escape. Ah, ¿De acuerdo? ya. ¿Qué es más importante para obtener más torque en el motor? Que el llenado se aumente en el cilindro, que la eficiencia volumétrica del motor aumente y mejore el llenado. Entonces necesitamos más, que permanezca más tiempo abierta la válvula de admisión. Y acá en cambio es la salida de los gases de escape, entonces no va a influir mucho en que la válvula de escape tenga mayor tiempo abierta, porque van a salir los gases de escape sin ninguna resistencia. ¿Sí? Son gases, digamos, que están quemados, que no dependen de la expansión de un gas. Y además también vamos a ver que generalmente cuando tenemos dos válvulas por cilindro, la válvula de escape es de menor diámetro para que en el puerto de escape los gases salgan con mucha velocidad, generándose el efecto Venturi, y para que no le calienten mucho la válvula de escape, ¿no? Ya vamos a hablar de ese tema, cuando veamos 2 válvulas por cilindro, 3 válvulas por cilindro, 5 válvulas por cilindro, 4 válvulas por cilindro, es decir, los diámetros de las cabezas, pero generalmente esa es la teoría, ¿no? Incluso muchas veces el ducto de admisión es redondo, ovalado, para que tome turbulencia la mezcla de entrada, para que se mezcle mejor. Y a veces los ductos de escape son ligeramente rectangulares o cuadrados, para que no haya resistencia, no tome turbulencia el gas de escape al salir. También influye eso en el rendimiento del motor, ¿no? ¿Sí? La forma de la sección transversal del ducto de escape y del ducto de admisión. Y el número de válvulas, obviamente, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el OHC con el DOHC o el Twin Cam se logra obtener que la bujía esté en el centro de la cámara de combustión, donde tiene máximo rendimiento. No, el desgaste de las levas dijo que se desgastan, pero todas se desgastan igual. No necesariamente. No necesariamente. Y de hecho eso van a ver ustedes, ¿no? Y eso hay que cambiar toda la pieza. Claro, se cambia todo el eje de levas, no solamente una leva. Eso no se puede rectificar nada. Sí se puede rectificar, se puede rectificar. Y de hecho aquí en Quito, no sé si en Guayaquil o en Milagro, no sé, pero aquí en Quito, en el central técnico, que queda a las par de Villarruel, tenían ahí el Tecnicentro, y ahí tenían la máquina rectificadora de levas. ¿Sí? Incluso se puede rectificar esto y se puede cambiar la forma de la leva, ¿no? Aquí y acá, ¿no? ¿Sí? Se puede hacer que esta pase a esta o de esta pase a esta, ¿no? Pero obviamente la altura de la leva se ve sacrificada, ¿sí? Se puede, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque aquí, Ya que compensa en bastante. esta parte viene una capa de acero cementado. Cuando se rectifica ya se pierde esa capa y la leva no tiene no va a resistir lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y a veces, pero bueno, eso de cambiar la forma de la leva es cuando se hacen modificaciones en el motor, ¿sí? Pero si viene de serie los que estamos indicando y esto está desgastado, pues hay que rectificarlo, pero de pronto le sale más, digamos, casi el mismo precio rectificar el árbol de levas que comprar un nuevo. Me invento, el árbol de levas, la rectificación le cuesta $80 y el cambio del árbol de levas le vale $100.
se pone mismo. Entonces, le rectifico un árbol de levas que ya no le va a durar lo mismo que nuevo y se gastó $80. Es preferible comprar el árbol de levas. El árbol de levas, obviamente, con los ángulos de apertura y cierre de las válvulas estándar y con el perfil de leva estándar mismo, porque si se modifica eso, pues va a haber variación en el funcionamiento del motor, en el rendimiento del motor, ¿no? Es que si el conjunto, ¿no? Si irían eso, también debería ser una compensación con las válvulas. A eso vamos, ¿no es cierto? Cuando hace una modificación, usted tiene que hacer una modificación integral, no solamente una partecita. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, estamos claros la diferencia entre un Twin Cam y un DOHC, el por qué este tiene más torque y menos revoluciones, y este tiene menos revoluciones, más revoluciones, pero menos torque. ¿Sí? En el examen yo les había puesto esa pregunta, ¿no es cierto? Porque un motor de carrera, no sé si le puse larga o corta, tiene más torque y menos revoluciones. Algo así. Todo eso se explica. ¿Sí? El accionamiento puede ser por medio de cadena, por medio de banda. Miren, aquí tenemos varias cadenas. O puede ser que esta parte de aquí sea solo piñones y acá sea cadenas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los tres tipos: piñones, cadena y banda. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un sistema con respecto al otro? Vamos a analizar. ¿Sí? Sistema de mando por correa. Tengo engranaje del cigüeñal, de metal, de acero, engranaje para mover a la bomba de agua. Puede haber aquí un tercer engranaje para mover a la bomba de aceite. ¿Sí? Puedo tener aquí un tensor fijo de dinámico que ya vamos a hablar, una polea loca y el engranaje del eje de levas o de los ejes de levas, porque puede ser este sistema por doble árbol de levas. ¿Ya? Una de las ventajas que tiene esto es que la banda generalmente es de caucho con alambres de tracción. Entonces tengo caucho con metal. Su accionamiento es más silencioso. ¿Sí? Al tener caucho con metal, en teoría no necesita lubricación. No necesita lubricación y su funcionamiento es más silencioso. Esas son las ventajas. Cuando repara el motor, ¿qué tiene que cambiar? La banda, tiene que cambiar la bomba de agua que viene incorporada al piñón, el tensor y las poleas locas. ¿Sí? Aquí no cambia los piñones del cigüeñal ni de los árboles de leva, no cambia, porque estos casi no se desgastan. Dice, es obligatorio poner la bomba de agua siempre en los así de polea. ¿Sí? Sí. Es una condición importante. ¿Por qué? Porque generalmente se repara el motor cuando ya cumplió su vida útil el motor, ¿no es cierto? Bien. Entonces aquí internamente tiene un sello, tiene rodamientos y tiene 2 o 3 orificios para un desfogue del refrigerante cuando el sello se daña. Entonces, si esta bomba ya tiene 400.000 kilómetros, ¿no es cierto? Depende, ayer habíamos dicho, depende de la procedencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Obviamente, en esos 400.000 kilómetros, posiblemente digo, se cambió ya la bomba. ¿Sí? Porque aquí se recomienda, ya vamos a hablar de cuánto cambiamos la banda. ¿Ya? Se recomienda cambiar aquí la bomba también cuando se cambia la banda de la distribución. Y la banda de distribución hay que cambiarle cada 40, cada 60, cada 80, cada 100.000 kilómetros, dependiendo del ancho de la banda. Ya vamos a explicar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted no cambia la bomba, cuando cambia el kit de distribución, ¿cierto? Al poco tiempo empieza a fugar posiblemente. Y si no fuga, porque usted utilizó refrigerante, ya vemos que sea un vehículo de procedencia coreana o procedencia brasileña, o puede ser procedencia japonesa mismo. El fin de semana cambié la bomba de agua de un Toyota Tercel del año 92, la bomba de agua original de fábrica, del año 92.
¿Cuántos kilómetros tenía el carro? Ese ya estaba con cerca de los 800.000 Qué kilómetros, increíble. la original. Podría Pero sacar- ¿por qué? Utilizando refrigerantes de buena calidad, ¿no? Pero ¿por qué se cambió? No se cambió por fuga, se cambió porque empezó a sonar el rodamiento de la bomba, porque tiene un eje, la turbina para el piñón y la copla de la turbina. ¿Ya? Entonces ese eje tiene que girar sobre un rodamiento. Entonces, 800.000 kilómetros para un rodamiento está más que recontrapagado. Pues la pregunta es, si es un vehículo de procedencia Brasil, si es un vehículo de procedencia china, donde tengo una bomba de agua china, ¿me durará eso? No, ya vamos a ver, cuando veamos refrigeración vamos a ver el cambio de la bomba de agua de un Sail con 40.000 kilómetros. ¿Sí? Así como por ejemplo, esta configuración de la bomba de agua, aquí esta turbina generalmente es de plástico. Ya, entonces, tengo el eje donde se le hace girar, está insertado a presión un plástico. Si ponemos refrigerante de mala calidad, si ponemos agua, este eje se va a oxidar y puede ser que se separe de esta turbina, gira el engranaje, gira el eje, pero no gira la turbina porque está floja aquí, se ve en banda. Entonces va a tener problemas ahí de sobrecalentamiento del motor, porque esto es el encargado de hacer circular el líquido refrigerante. Y si no circula el líquido refrigerante porque la bomba está girando en banda, va a tener un sobrecalentamiento. Y esa es la causa del sobrecalentamiento. No es que el termostato es la causa. Entonces, por eso siempre que hay sobrecalentamiento, no tenemos que decir, el termostato es, saque el termostato y se acabó. Tenemos que sacar el termostato y comprobar su apertura. Eso pasa con muchos vehículos de la línea europea, de marcas europeas. Volkswagen es una marca europea, pero es ensamblado en Brasil, ensamblado en México. ¿Sí? Entonces puedo darse el caso de esto. Entonces, si cambio la bomba de agua, cuando cambio aquí ya me evito ese problema, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí? Porque la mano de obra voy a tener que, para cambiar solo la bomba de agua, pagar otra vez la mano de obra del desarmado de la distribución. Desarmado y armado de distribución. Entonces, preferible supiera al cliente. Y a veces viene el termostato aquí, que hay que desarmar distribución también para cambiar el termostato, entonces también cambia el termostato, ¿no? El SAIL. ¿Sí? Del SAIL, del Cost Evolution. También viene así. ¿Ya? Del Aveo se cambia igual. Ese se va Eso, rapidito. el Aveo también. ¿Sí? Hay muchos que también de un Aveo con 70.000 kilómetros. Profe, ¿por qué Le el SAIL? habíamos comprado con 30.000 kilómetros usados y a los 70.000 ya era hora de cambiar la masa, se cambia a los 60. ¿Ya? Entonces decidimos cambiarle la banda, la polea tensora y la bomba de agua y el termostato de una vez. ¿Por qué puede Pero ser el que el termostato del avión se SAIL? iba por fuera. Ese sí, del avión sí va por fuera, sí, pero decidimos cambiarle de una vez. En el SAIL, ¿por qué será que el plan de mantenimiento se manejan a 25.000 kilómetros cambio de termostato? ¿Cuál? El 6 25.000. puede ser por temas de calidad, ¿no? Chino. Claro, el 6 la marca es El plan Chevrolet, de pero mantenimiento el vehículo todo es chino. Ahora, para el 6 también hay fabricantes, usted puede encontrar repuestos japoneses, ¿sí? Para el 6. Sí, Entonces, ¿qué mejor si le pongo un repuesto japonés, ¿no es cierto? Donde en teoría es de mejor calidad. Va a quedar mejor que el original, ¿no? El original es chino y le pongo una bomba de agua japonesa. Profesor, ¿verdad eso de que los carros Chevrolet son chinos? Bueno, algunos. Y simplemente son Mire, ensamblados en países buenos. Mire, el tema es que Chevrolet es una de las marcas que se deprecia más en el mercado. Pero primero están los chinos, después los Chevrolet. Porque Chevrolet ensambla con diferentes tecnologías. Usted encuentra el Chevrolet americano, encuentra la D-Max, que es Isuzu japonés, pero las nuevas Isuzu, las diésel, las 3.0, vienen ensambladas en Tailandia.
Entonces, para esa caja de cambios, usted, para ese vehículo puede encontrar cajas de cambios japonesas y tailandesas. Pero usted compara y le ve la calidad del aluminio, caja japonesa con caja tailandesa. Es diferente, ¿no es cierto? Obviamente de mejor calidad la japonesa, ¿ya? Pero los costos también son diferentes, ¿no es cierto? Más barata la tailandesa que la japonesa. Teníamos antes, Chevrolet ensamblaba con tecnología Suzuki, los Vitara, los Gran Vitara, el SZ, ¿sí? Pero hoy ya Suzuki tiene su propio concesionario en el país. Ya Suzuki tiene el SK Store, tenemos en Quito, tenemos por el comercio en el sur, en la Maldonado, tenemos aquí en la Amazona y el Inca, tenemos otro concesionario en Combaya, ya Suzuki. Entonces ya no hay Suzuki. Suzuki es una marca japonesa que también está ensamblando en otras partes, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay algunos Vitaras, Gran Vitaras, que son ensamblados en la India, en Hungría, húngaros, y así, ¿no? Ya. ¿Con qué otras tecnologías ensambla también Chevrolet? Tenemos el Chevrolet Evolution, el Corsa Evolution, que es Brasil, el Aveo, que es coreano, tecnología coreana, el Seil, que es chino, las N300 son chinas, la Captiva es china, ¿ya? El Groove. Ese me parece que es ensamblado en Hungría. En Brasil. O en Brasil. Ah, no, en Brasil es. En Brasil es. Sí, entonces ahora cuando compramos un vehículo, pues yo estuve en la feria la semana anterior. No sé si fueron a la feria. Entonces lo primerito que les preguntaba y les decía, ¿y dónde es ensamblado? Me decían en la India, en China, me decían en Hungría, me decían en Corea. Bueno, hablando de Kia, pues ensamblado el Kia Sonet van a ensamblar aquí, y el Kia Seltos también van a ensamblar en Aimesa, o ya son ensamblados aquí. Sí, es por la tecnología, profe, porque yo tuve el Sportage, el coreano, ¿no es cierto? Que vino, el primero. Ese era un toro, ese carro. Claro. Y compramos igual el Activo, el que se ensambló aquí. En cambio, se sentía la diferencia de torque y potencia. Claro, es que, miren, por más que se quiera decir está ensamblado con los diferentes estándares de calidad, no es así. No es así. Siempre varía la calidad del ensamblado, hablemos en Japón, que el ensamblado en Brasil. Siempre varía un poco. Pero obviamente si comparamos ensamblado en Brasil con ensamblado en el Ecuador, pues va a decir nos lleva 50 años de tecnología adelante. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ensamblan en otros países? Por el tema de la mano de obra barata, ¿no? Es la mano de obra más barata en China, en la India también. Hay muchos fabricantes que están fabricando en la India. Y no solo fabricantes japoneses, sino fabricantes americanos. Por ejemplo, motores Cummins se están ensamblando en la India. Y la marca Cummins es de Estados Unidos. O sea, solo por la tecnología que tenemos es la variación. Porque si nos pondríamos a pensar bien el mismo motor, porque nosotros no hacemos motores. Claro, no hacemos motores. Motor, caja. Claro. Los ejes igual son los mismos. Claro, claro. O sea, es que por ley armar el rompecabezas prácticamente. Claro, sí. Pero por ley, digamos, un 60% puede tener usted componentes de afuera y un 40% tiene que ser producción local. Pero ¿qué es lo que ponemos aquí? Llantas, asientos, baldes de camionetas, vidrios, todo eso se pone. Pero las cosas más importantes como el motor, la caja de cambio, los diferenciales, suspensión, dirección, frenos, sistema electrónico, sistema eléctrico, viene ya de afuera al mar. ¿Sí? Los asientos, los cabezales, las tapicerías posiblemente también de las puertas. ¿El motor ya llega armado aquí o Claro. aquí lo arman? No, llega armado. Los Hyundai, Bueno, Hyundai no se ensambla en el Ecuador, ¿no? ¿dónde vienen? Los Hyundai, bueno, tienen diferente procedencia. Puede ser original, Corea. Pero encontramos Hyundai ensamblado en China, Hyundai ensamblado en la India. ¿Sí? También me parece que están ensamblando en Brasil, en Argentina. ¿Sí?
Hyundai ensamblan también en Estados Unidos, ¿sí? Pero obviamente para abastecimiento para Estados Unidos mismo, ¿no? Abastecimiento local, no para exportación. ¿Sí? Porque cada país tiene sus estándares, ¿no? Entonces, los vehículos que ingresan tienen que tener ciertos estándares de calidad para ingresar, en cuanto se refiere a temas de seguridad activa y pasiva también, ¿no? ¿Sí? Ahí sí lo que dice usted depende bastante del material, porque en la Toyota Hilux, en la 5L que vino de fabricación argentina, el chasis lo fundían en Argentina y se pudrieron súper rápido los chasis. Claro. No tuvo una buena, siendo Toyota. Se pudrieron, dice, no se fisuraron. Entonces, ¿qué es eso? También es calidad, ¿no? Claro, porque si tengo un material claro, material de mejor calidad, va a tener más resistencia a la corrosión. Y hablemos que el chasis, los largueros, los travesaños del bastidor, están sometidos a un esfuerzo bastante grande, porque tienen que soportar el peso de la carrocería y el peso de la carga que está llevando ese vehículo, y el mal camino incluso, y las condiciones extremas que es en un ambiente salino en el mar, por ejemplo. Entonces, todo eso es importante. Por ejemplo, de la Hilux, decía un profesor que había preguntado y que le habían puesto el mismo chasis a este carro Toyota mismo, medio tipo SUV. Pero, ¿Toyota mismo? Sí, Toyota mismo. ¿Ya? Es como más alargadito, como tipo medio parecido a una van. Ya, una minivan. Rush creo que es. Rush, Ajá. Toyota Rush. El Rush no trajo chasis, es con chasis tubular. Claro. Porque decía sí. que le había preguntado y que había puesto el mismo chasis de la Hilux a eso. No tiene sentido. No creo, no. Y ya ese ya es Daihatsu prácticamente. Claro, lo que pasa es que es el Daihatsu Terios, Es la nueva versión del la nueva Daihatsu versión. Terios. Pero Ya no hay. pusieron Daihatsu, sino que mandaron Toyota. Pero si ustedes analizan, Daihatsu es del mismo grupo Toyota. Ya. Del grupo Toyota es, bueno, Toyota mismo, Lexus, que es modelo de lujo de Toyota, tenemos Daihatsu y tenemos Hino. Hino es la división pesado de Toyota. Los camiones Hino, que son camiones muy buenos, ¿no? Con razón, y que muy, aguantan. y Pero ese tiene full muy, sensores ahora. y muy utilizado, muy demandado en el país, por el tema precios, ¿no? Porque obviamente si comparamos un camión Hino versus un camión Mercedes, obviamente el Mercedes es mucho más caro, pero el Hino es más barato y rinde muy bien, se adapta muy bien a las carreteras de nuestro país, ¿sí? Por eso es que aquí tenemos Teojama Comercial, y Teojama Comercial distribuye Hino y distribuye Daihatsu, pero también hacen Toyota. ¿Sí? Es decir, si se compra un Toyota, usted le lleva a Teojama Comercial, le dan la garantía. Es como hacerle en Casabaca, es como hacerle en Importadora Tomabamba o en la costa Toyo Costa, ¿no? ¿Sí? Porque es del mismo grupo. ¿Sí? ¿De acuerdo? No, estoy mal. Me quedé pensando en el carro, en el Toyota que dice. Pero no ha de ser el Rush. No es el Rush. Porque el no es Rush no es el que salió recién, es otro. es un tipo sub, ese con Rush. Con R mismo creo que es el nombre. El Rice. Es el Rice, no el El RAV. Rice es pequeñito. No, es un. Tenemos el Toyota RAV, el 4Runner, el Land Cruiser. No. De pronto el Land Cruiser. Ese. Ese puede ser porque sí es grande el Land Cruiser. Pero es el Fortuner es otro. El 4Runner es otro. El 4Runner es de más gama que el Fortuner. El Land Cruiser igual más gama. 120.000. 120.000. El Rush no me gusta mucho porque es un motor muy pequeñito. ¿Cuál? Sí. Un compañero mío, mi jefe de aquí, que era antes el analista zonal del SECAP de aquí, de la zona 2, iba a comprarse y me dice, vamos a ver ese carro. Nos fuimos a Toyota ahí en el condado, viendo las características técnicas, le digo, no se compra. Es un motor muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos un motor pequeñito? Hace más esfuerzo para mover una carrocería pesada y el motor se desgasta más. Entonces, la vida útil de esos motores no es la misma. ¿Perdón? 3 cilindros son. 3 cilindros son. El Rice. No,
El Roche. El Roche. El Rise y el nuevo que ha salido. El Águila viene con el mismo motor. Los tres El Aiga. Agia. Agia. Los tres Agia. traen el mismo motor, 3 cilindros. Es el mismo motor. Claro, ese es. Entonces, como les digo en la feria, pues hay que averiguar todo, ¿no es cierto? Claro, Aprovecharlo. claro. ¿Sí? Le convenció algún carro. Bueno, el que me gusta bastante es el T-Cross, ¿no? Por tema seguridad y por tema precio también. Está el 27. 28. El Highline está en 28. 28. 28, 26 y 25. Pero 28.000 para un carro sí es, o sea, sí es bonito todo, pero es más pequeño. Obviamente está el tema de no comprarse un carro nuevo. Porque solo sacándole del concesionario ya pierde el IVA. Claro. Entonces preferible comprarse uno o 2 años con bajo kilometraje y tiene un ahorro, ¿no? Precio de gallina robada. Claro. Eso que decía de los dinos, había escuchado que ahora los dinos son más sensibles. Bueno, no sé, los compañeros deben conocer, pero yo no me meto mucho en carros grandes. Pero decían que son más sensibles, que tienen ya más sensores y cosas así que dan más tipo de problemas, más fallas. Y el mantenimiento ya se ha hecho más elevado. Puede ser, sí. Yo tenía un amigo, bueno, un estudiante, que era jefe de lo que es colisiones de Tehama Comercial a nivel nacional. Entonces, pero ya ha salido y con él conversábamos de este tema, ¿no? Incluso me hacía trabajos de enderezado y pintura a buenos precios. Me hacían unos descuentos muy, muy buenos. Dentro de Tejama. Dentro de Tehama. Tehama Comercial aquí tiene hasta su laboratorio propio de pintura. Es decir, ahí mismo le cogen el color y todo. Trabajan con códigos, o sea, tienen horno y todo, o sea, muy, muy buenos los trabajos. Y la calidad de la pintura es excelente. Ah, sí. Entonces, pero ya han cambiado de dueños y ya ha salido el de Tehama. Ha tenido una bronca con los nuevos dueños y porque no sé quiénes serán los nuevos dueños ahora, no sé, pero han cambiado los gerentes. Entonces ya le cambiaron. Y él trabajó como unos 8 años trabajó ahí. ¿Sí? Y era un muchacho que estudió aquí, después estudió en la universidad en la que yo trabajaba. Yo le ayudé a entrar a Pinturas Cóndor, a la división automotriz. Entonces, bien agradecido el muchacho, ¿no? Bien agradecido. Entonces, pero ya ha salido de ahí. Pero en todo caso sí puede ser lo que usted dice. ¿Sí? Que el mercado mismo le exija eso, porque el mercado ya le exige, ¿no? Bueno, acá nos llegan camiones con mucha tecnología, ¿no? Pero en otros países ya está llegando, ¿sí? Camiones con mucha tecnología, ¿sí? Y bueno, pues los otros fabricantes tienen que ponerse al mismo nivel. Por eso es que, por ejemplo, Toyota ya está en el tema de los eléctricos, ¿no? Para competencia con Tesla. Y también está Volkswagen. Volkswagen ya sacó una combi eléctrica, ¿no? Aquí de la forma que Ford. vamos a tener los primeros camiones, pero blindados, por la cuestión del impuesto. Sí, justamente ayer escuchaba en las noticias que se han reunido los transportistas, ¿no? Por el tema de los asaltos. Claro. Pasan en caravana, ¿no? Porque veo. Sí. Sí. Claro, Ahí hay que esperar, cuando ya ves la fila y te pegas atrás. claro. Ayer nomás la situación muy tenaz estuvo en Quito, ¿no? Sí. El tema de la lluvia, 25 accidentes. Choque de tránsito, sí. Colapsado en la tarde En la Simón. el tráfico en Quito. Colapsado. Asaltos. Ah, sí. En el tráfico. Sí, en el sale tráfico. una foto que un señor le Aquí en el Canal 4, en la Granda le pone la Sendero. pistola. En la Granados igual. A una prima le robaron en el Banco de Pichincha, que es hacia el sur del Quicentro, ¿Ya? en Portugal. De Portugal. Ahí 16 de diciembre. ¿Ah? dice que se ha impresionado al rojo y uno con la pistola. Traiga. Es que imagínense en tremendo tráfico, vienen y le asaltan y la moto se va nomás. Claro. Y usted no va a dejar el carro botado ahí por seguirle al ladrón. Y uno de los asaltos, no sé si es el de la Granados o el de la Gran Centeno, que el señor ha decidido no darles y le han ido pegando 2 disparos.
porque no ha querido entregar. Y así pues algunos, ¿no? Aquí en Inca también ese señor que le robó el celular a ese doctor y regresa a recuperar el teléfono y le dispara en la cabeza. Ah, sí, eso. Vean. O sea, si preferible toma, Ah, era así cuando yo vivía aquí. Yo el año anterior me iba a mi casa y me bajo del alimentador del trono. Me cogió un dolor en la rodilla terrible. No sé por qué primera vez. Entonces iba así despacito, ¿no? A 2 cuadras de mi casa que hay que cruzar un parque. No había gente. No le he visto que ha estado bajando un modelo de este tamaño. Me dice, oye, ñaño, regálame unas monedas. Me meto la mano y no tenía en el bolsillo, porque si no, sí le hubiese dado. Los billetes. Ya. Entonces, le digo, no tengo. No. Pero era porque el monedero le tenía en la lonchera que se trae de la comida. Ya. Por no abrir eso, ahí tenía la billetera, porque no me vea, le dije, no tengo. De ahí se cruza y se pone enfrente mío, que primero bajaba por este lado. Saca un desarmador. Dice, dame las monedas. Toma. Ahí sí abrí el monedero, pero no me vio antes que estaba la billetera con mis tarjetas y estaba con $60. Estaba de plata. Sí. Entonces le doy el monedero, me ve el celular aquí en el bolsillo, dice, dame el celular, dame el reloj. Toma. Claro, preferible. Ya. De ahí ya seguí caminando, ¿no? Y me fue insultando. Entonces, el rato que me sacó el cuchillo y se puso el desarmador y se puso enfrente mío, era un desarmador más o menos de ese tamaño. Ya. Desarmador plano. Era todo. Entonces digo, ¿qué hago? Me voy corriendo, pero si estoy así con la pierna no voy a correr. Y me va a seguir y me va a ir. Entonces dije, mejor le doy tranquilo. Y como les digo, después me fue gritando, viejo hijo de tal y cual, así asado cocinado. Entonces yo fui para allá y el señor el moreno se fue para acá. Si yo ponía resistencia, capaz que me choceaba con el desarmador. Entonces mire, ya no utilizan cuchillos porque a veces la policía les chequea, pero están llevando otro tipo de arma, ¿no? Es mejor no. Y queda igual un desarmador así. Para la otra te lleve la llave de tubo. No, ahora lo que tengo que hacer es andar más alerta, ¿no? Las mismas Gillette llevan. Que ¿Ya? ya. A sus compañeros les sacaron así, solo le sacan así y le van rajando. Con Gillette. Con la Gillette, la chiquita. Bueno, continuemos entonces, nos desviamos mucho del tema. Ya. Entonces, esas son las recomendaciones. Si usted va a reparar el motor, posiblemente usted no tiene la referencia de cuándo fue la bomba cambiada. Usted aparentemente le ve que no está oxidada, bueno, dice está bien. Pero ¿y el rodamiento interno? ¿Cómo sabe que está bien? Le puede girar, sí, para darse cuenta, ¿no? Pero ¿qué tal si de aquí a un tiempito más aparece este ruido? ¿Sí? De aquí a un mes, 2 meses o 3 meses aparece el ruido. Está sonando, señor, sí, está sonando el motor, que usted me dio garantía de 6 meses, no han pasado ni 2 meses, ni 3 meses, y estamos con este ruido. Usted tiene que asumir. Es preferible el cambio, ¿no es cierto? Ya. Pero hoy en día está viniendo ya las bandas lubricadas. ¿Sí? Lubricadas. Los Wagen Virtus, el T-Cross, el Chevrolet Onix. ¿Viene con alguna tapa o qué? ¿Cómo sería eso? O las tapas hacen un cierre hermético perfecto y viene un punto por el cual sale aceite para lubricarle a la banda. Aceite del motor, ¿no? Aceite de motor. O sea que toca estarle completando. O sea, cuando cambie la distribución. No, es que es el mismo del aceite del motor. Normalmente en distribución por cadena y por banda hay un punto por el cual sale aceite de lubricación del motor a lubricar todo el sistema de distribución, tanto aquí como acá. Y acá igual. O sea, en todo caso sí bajaría un poco el nivel porque supongo que ahí no tiene retorno en la cuestión de las bandas. Debe tener. No, pues es que lubrica esto y cae el aceite al cárter. Debería. Claro. Igual, otra vez regresa. Por aquí hay regresa al cárter de ese aceite que lubrica. Ah, sí. Es lo mismo que acá, lubrica la cadena y regresa al cárter. Lubrica los engranajes y regresa al cárter. Pero esa que ya no tendría retenedor, nada de eso, ya no se recircula nada más.
Claro, es que depende de la tapa. Usted tiene una tapa aquí metálica, ¿no es cierto? Y aquí esta tapa metálica tiene un retenedor. Ya generalmente toda esta tapa de aquí es metálica y la tapa de acá arriba es plástica. Ya no es todo esto plástico como viene en uno de banda. ¿Sí? Cuando hagamos la práctica, la segunda práctica, vamos a reconocer cómo reconocemos si es piñones, cadena o banda. ¿Sí? O banda lubricada. Si toda esta tapa es posiblemente de aluminio o de metal, esto es banda o cadena. Perdón, engranajes o cadena. Pero si esta tapa es de plástico, la exterior me refiero, es de cadena. Es de banda, perdón. Es de banda. Pero está viniendo esta parte de aquí por donde regresa el aceite de metal con retenedor aquí en la tapa y esta tapa del cabezote de plástico, la tapa de balancines de plástico. Perdón, entonces la banda vendría con más resistencia para la temperatura, para el calor. Obviamente que sí tiene que ser una banda especial para que soporte el aceite, porque si es que una banda es seca y aquí la tapa no hace un cierre hermético, los retenedores que también hay que cambiar cuando se cambia el kit de distribución, el retenedor de aquí porque viene adentro viene el retenedor, se cambia este retenedor, se cambia el retenedor del eje de levas o de los ejes de levas, también se debe cambiar, es decir, cambie el kit completo. Ahí sí ya no vale la Daico, entonces. Ya. Entonces, esta banda tiene que ser sin lubricación. Pero si esta banda se contamina de refrigerante, de agua, de polvo, de aceite, se disminuye la vida útil de la banda y en cualquier momento se le puede romper. ¿Sí? Sí, entonces, esta es la desventaja de esto, que hay que cambiar periódicamente. Un mal manejo puede romper la banda, puede romper, fisurar los dientes, ¿cierto? Y ya disminuye la vida útil de la banda. ¿Sí? Entonces, por eso hay que recomendarle al cliente la forma de manejo de esta banda. ¿Cómo es, profe, la forma de manejo? Aquí, ¿qué es lo que sucede? Si es que estamos yendo a 80 kilómetros por hora en cuarta y aplastamos el embrague y metemos segunda para frenar el vehículo, ese sobreesfuerzo se va a romper por la parte más débil, que en este caso puede ser la banda. Se puede romper la banda de forma instantánea y si no rompe la banda, el sector, todo este sector donde van los dientes, aquí, esos dientes se fisuran y cualquier momento se rompen esos dientes. ¿Sí? ¿De acuerdo? En cambio, si tengo por cadena o por piñones, no va a pasar eso y a lo mejor se me tuerce la biela o si es un cigüeñal fundido, se rompe el cigüeñal. ¿Sí? Porque aquí esto es cadena y los piñones son, la cadena es de metal y los piñones son de metal también. ¿Cuál es el desgaste ahí, profe? ¿En cuál? ¿En este? En ese tipo de mando por cadena. Y ya vamos a hablar de las ventajas y desventajas. Entonces hemos hablado de aquí. Pero ¿en qué carros? Yo no he visto. ¿En qué carros o ya no se usa el de piñón? El de piñones más se usa en motores 10, hacia eso vamos. Sí, pero en vehículos modernos podemos encontrar una mezcla, lo que dijimos. Está viniendo mezclado. A veces esta parte es de piñones y esta parte de cadena. Es decir, aquí se pone un piñón para moverle a este piñón intermedio y a este piñón intermedio y de este piñón intermedio sale cadena para los dos árboles de leve. Entonces viene una mezcla de los dos. O como en este caso, miren, tengo 1, 2, 3 cadenas. Entonces aquí, ¿qué debemos cambiar cuando tenemos este tipo de cadenas? Ya vamos a ver. La piñonería nos daría más Se toque. recomienda cambiar la cadena, las cadenas, las guías y el tensor. Eso se recomienda cambiar. La de piñones daría más torque. ¿O no? Bueno. Porque dicen los de diésel. En Ya. general los motores diésel son más torqueros. Sí, pero aquí lo que generalmente, aquí vemos que son dientes rectos, ¿no? Pero, ¿por qué se pone dientes rectos ahí? ¿O por qué ya no se pone dientes rectos? Viéndole lateralmente a un engranaje, tenemos dientes rectos.
y tenemos dientes helicoidales. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay menor área de contacto y acá hay mayor área de contacto. Entonces, cuando tengo dientes rectos, hay menor área de contacto y el funcionamiento es más ruidoso. En cambio, pero en el dientes rectos no se pierde torque. En cambio acá, mayor área de contacto significa que el funcionamiento va a ser más silencioso ese motor, pero en cambio se pierde torque. ¿Sí? Por eso es que cuando se hacen modificaciones en la caja de cambios, originalmente vienen dientes helicoidales en los engranajes, los cañones. Entonces aquí se pone dientes rectos para no perder torque, pero en cambio el accionamiento de la caja de cambios con dientes rectos es más ruidoso. Pero en este caso se gana torque, que es lo que necesita obtener una competencia de rally, por ejemplo, necesitamos más torque, ¿sí? Pero se sacrifica el ruido, ¿no? Entonces generalmente viene de dientes helicoidales aquí para hacer que menos sea ruidoso. Eso y otras ventajas ya vamos a analizar, ¿sí? Pero digamos, aquí se perdería torque de accionamiento entre el cigüeñal y el resto de los elementos que tiene que mover el cigüeñal, ¿no? En este caso llámese, si es un motor diésel, pues es la bomba de alta presión. Un CRDI tiene que mover la bomba de alta presión. Si es que es un motor diésel no con CRDI sino con PLD, tiene que mover a un árbol de levas para accionar al conjunto inyector bomba, ¿no es cierto? Entonces depende, ¿no?, de lo que tenga que mover. ¿Sí? Bien, entonces estas bandas se cambian cada 40.000, cada 60.000, cada 80.000 y cada 100.000. Depende del ancho que tengamos. Hablemos bandas de 2 centímetros de ancho. De ancho me refiero a esto, ¿no? ¿Sí? Se cambian cada 40.000. Bandas de 4 centímetros de ancho, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de 4 o 5 centímetros de ancho. Hablemos la del Spark, no del GT, porque el GT es a cadena, ¿no? Esa se cambia cada 60.000. Hay bandas más anchas de 6 centímetros de ancho, se cambian entre 80 y 100.000 kilómetros, ¿sí? Pero si es que vemos que todo esto está lleno de aceite por los retenedores, pues hay que cambiar inmediatamente, porque ya el aceite, el polvo, la humedad, el refrigerante, el agua que salió por la bomba de agua, le va a deteriorar la banda. ¿Sí? Entonces, ¿Y las bandas duplicadas que mencionaba de T-Cross, qué periodo de vida más o menos puede tener en relación? bueno, la del T-Cross, por ejemplo, ahí hay que acudir al manual, ¿no? Por ejemplo, la del Chevrolet Onix le dice cada 40.000 kilómetros, entre 40 y 50.000 kilómetros, la del Onix. La del T-Cross le dice cambie a los 70.000, entre 70 y 80.000 kilómetros. Esa es la duración. Claro, porque depende del Y el precio tiene que haber subido ahorita de esa banda, ¿no? obviamente. Mientras menos ancho, más económica. Mientras más ancho, más elevado el costo. Claro, elevado el costo y también el kilometraje de cambio, ¿no? Por ejemplo, había unos modelos de Toyota que venía con banda y Toyota recomendaba cambiar cada 100.000 kilómetros, pero es una banda sumamente robusta, ¿no? Sumamente resistente, la original. ¿Sí? Ahí también, en lo posible, pongamos original, o si no, alternos de buena calidad. Por ejemplo, la marca Geico es una calidad intermedia de bandas, ¿no? Si no quiero ponerla original. ¿Taiko es una sola procedencia o hay Taiwán, hay Japón? Sí, hay diferentes procedencias. ¿Cuál es la buena, profe? Si es que procedencia Japón. Japón. No he visto aquí en el país de eso, o sea, lo que hemos trabajado, pero la que mejor nos ha resultado es la Argentina. Ya. Sí, porque de ahí hay una que ya viene China y otra que dice coreana. Pero no, Sí, bueno, eso es, digamos, experiencia, ¿no es cierto? Ya hemos puesto a una, nos ha durado tanto tiempo, hemos puesto a otra, nos ha durado más tiempo. Miren, por ejemplo, alguna vez cambié de un EcoSport los axiales, ¿sí? Dentro de lo que es el sistema de dirección, es una rótula que le permite a la rueda subir y bajar, ¿no? Y le permite curvar también, ¿cierto? Ya. Ese es un axial, una rótula en un vástago roscado.
y acaba el terminal de dirección y acaba la dirección. Y acaba la caja de la dirección y acaba la rueda, ¿no? Prácticamente, la mangueta de la rueda. Entonces, es Brasil, ¿no es cierto? El axial duró 60.000 kilómetros, el original Brasil. ¿Ya? A los 60.000 empezó a sonar los axiales en el empedrado. ¿Ya? Cambiamos a los 60.000. Luego le puse un axial argentino. ¿Podríamos decir que Brasil es de mejor calidad que Argentina? Podríamos decir. Más experiencia. Pero en este caso, esos axiales, hasta cuando yo le hice seguimiento, después de los 60.000, ese vehículo el dueño lo vendió a los 240.000 kilómetros. Qué bestia. Y no me sonó los axiales argentinos. Ah, sí. Pero Pero de la depende misma del marca, manejo, profe. pues, profe. No de la misma marca, de otra marca. Ah, bien. Eso también depende de... Entonces, ¿a qué quiero del llegar? ambiente. De la calidad. En este caso, en particular, de esos elementos, eran de mejor calidad que los de Brasil, por eso me duró más. Porque el carro circuló por las mismas carreteras de Quito. Wow. ¿Sí? Lógicamente va a deteriorarse más los axiales, los bujes, las rótulas, los terminales de suspensión y de dirección. Si vamos por malos caminos. Claro. Pero eran las mismas carreteras de Quito. Y le duró más. Miren, ¿sí? Ya. Pues no, y Eso es más es- difícil conseguir el argentino, repuesto argentino para Ford. Claro, sí. Complejo conseguirlo. Sí, para Ford es complicado. Sí. Pero hubo esa oportunidad, ¿no? Cuando fui a comprar, dice, no tengo el brasileño, pero tengo el argentino. Dije, bueno, deme para hacer las pruebas. Buena calidad. Imagínense, me duró 180.000 los axiales. Cuando el original me duró 60.000. ¿Y el vendedor qué le decía, profe, que era de buena calidad la Argentina? O sea, el vendedor obviamente por vender, claro, dice de mejor calidad. Pero hay que comprobar eso en la práctica, ¿no? ¿Sí? Claro. El tema de las marcas, de los repuestos alternos, ¿no? Es importante también conocer. Bueno, eso también se da garantía. Usted compró el repuesto, usted le dio la garantía de eso al cliente. No, pues yo lo que le dije al cliente es vamos a hacer la prueba, a ver si es de mejor o de calidad, ¿no? ¿Cómo le voy a dar la garantía de eso? Ay, No, pues es que ahí O sea, te va a dar... ahí no se da garantía. Ay, ya. Ahí le dice usted, pues, suspensión exagerada, esperemos que este 10.000 repuesto sea de mejor kilómetros. calidad para que le dure el mismo tiempo que el original. Porque ¿cómo puede usted garantizar? Garantiza siempre y cuando ya haya hecho una prueba usted y esté seguro. Ahí sí. Pero de lo contrario no. Pues. ¿Sí? O sea, eso es experiencia, ¿no? Eso es experiencia. ¿Sí? Porque como les digo, la misma ruta, los mismos caminos, todo. ¿Sí? Bien. El tema de la cadena. Acá ya aclaramos qué es lo que cambiamos cuando reparamos el motor. Acá, la cadena. Tenemos piñón del árbol de levas o piñones del árbol de levas de metal, piñón del eje cigüeñal de metal y la cadena metálica. Y es necesario un tensor, o como también guías aquí. ¿Qué hace eso? Ya vamos a explicar el por qué, ¿no? ¿Sí? La desventaja es que el accionamiento es más ruidoso, porque tengo metal con metal. Pero puede haber una variante aquí. Este piñón es de metal y el piñón del árbol de levas puede ser que esté formado por dos cuerpos. La parte central de metal y la parte de los dientes de fibra o de plástico. Para tener metal de la cadena y plástico o fibra aquí más silencioso. Entonces ahí se consigue que sea más silencioso, ¿no? Necesita lubricación aquí. ¿Sí? Aquí en este caso lo que se debe cambiar cuando se repara el motor es la cadena, los piñones y el tensor. Pero obviamente la cadena, si es de buena calidad, le dura muchísimo más que una banda. Cuando pone una cadena de buena calidad,
generalmente se cambia cuando se repara el motor. ¿Sí? Cuando se repara el motor. Pero si está una cadena de mala calidad, porque de pronto el vehículo es de procedencia china, ¿qué pasa? Esto que vemos aquí son los eslabones. Cuando es una cadena de mala calidad, con el tiempo los eslabones se estiran, se afloja la cadena, entonces por eso es la necesidad del tensor, para ir compensando ese estiramiento de la cadena. Pero si el tensor ya le compensó a su máximo estiramiento y la cadena sigue estirándose más, la cadena, si no tiene aquí una guía, la cadena va a moverse, ¿no es cierto? Lo que comúnmente los mecánicos dicen, está sonando la cadena porque está cuereando la cadena, tiene este movimiento, fleja en este sentido. Y al flejar así, roza con la tapa, roza con esto y produce ruidos. Ya, entonces, sí o sí debe cambiar. ¿Y la tapa también es de metal o de plástico? Generalmente cuando es de cadena o de piñones, la tapa de distribución, se le conoce, es de metal, siempre es de metal, siempre. Es una forma de reconocerlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se debe cambiar aquí, cuando se repara el motor. ¿Sí? En el caso de los engranajes directos, también necesitas lubricación, su funcionamiento es más ruidoso. Cuando se repara el motor se debe cambiar los piñones. ¿Por qué? Porque cuando es nuevo, los dientes estarían así, ¿no es cierto? Pero con el funcionamiento empiezan a desgastarse los dientes y empieza a tener un juego y empieza a tener un ruido. Entonces, cuando hagamos el diagnóstico previo a la reparación, vamos a ver que una de las razones por las que se repara un motor es por ruidos extraños. Tenemos ruidos cigüeñal, ruidos en la biela, ruidos en el bulongo pasador, ruidos en el árbol de levas, ruidos en el sistema de distribución. Entonces aquí igual, ¿sí? Aquí tenemos engranaje del eje de levas, del eje cigüeñal, perdón, y engranaje del eje de levas. Como está un poquito separado, se pone un engranaje intermedio. Pues aquí se cambia todos los 3 engranajes o los 2 engranajes si tiene solamente 2. ¿Sí? Cuando se repara el motor, a veces metal, a veces viene metal, la parte central del metal y la corona dentada de plástico de fibra y este de metal. ¿Sí aguanta el plástico? ¿Sí? Sí, bueno. La ventaja que tenemos ahí, obviamente tiene que ser un plástico muy resistente, de alta densidad, ¿no? ¿Sí? Es que el accionamiento es más ruidoso porque tengo metal con plástico, fibra, plástico, fibra y metal. ¿Sí? Entonces, todo esto hay que cambiar, ¿no? Y aquí va a haber un punto por el cual sale lubricación y se lubrica, necesita lubricaciones. ¿Sí? La ventaja aquí es que no cambia nunca la distribución, no varía la distribución. ¿Sí? Acá y acá sí puede variar la distribución y ya vamos a explicar. ¿Sí? Ya vamos a explicar el por qué. Ahí en esto lleva, ¿no? ¿Algún juego? ¿Se llama algún juego mínimo o no? ¿En cuál? Aquí? Sí. Obviamente sí, hay un pequeño juego cuando es nuevo. ¿Sí? Un espacio mínimo entre los dientes, ¿para qué? Para el tema de la lubricación. Pero es mínimo, ¿no? Sí, mínimo, pero ya cuando se desgasta hace esto, ¿no? Sí, por eso es que tiene que cambiarlo, cuando repara el motor. La ventaja aquí es que nunca varía la distribución, la sincronización de la distribución. ¿Sí? En cambio acá sí varía. Hágame un acuerdo de explicarles el por qué varía la distribución aquí y acá. Sí, pero antes de eso quiero explicarles. ¿Cuánto dura el ciclo de funcionamiento de un motor Otto en grados de giro del cigüeñal? 2 vueltas o 720, ¿no es cierto? Y en esas 2 vueltas hablemos de un motor de 4 cilindros. ¿Cuántas explosiones hay? 4 explosiones. Eso significa que cada válvula de admisión y escape debe abrirse y cerrarse en una sola vez. Entonces eso significa que el eje de levas, ¿no es cierto?, debe dar una vuelta. Es decir, debe haber una relación de transmisión de 2 a 1. 2 vueltas del cigüeñal
por una vuelta del eje de levas. ¿Cómo se consigue esto? Poniendo piñones del árbol de levas del doble número de dientes. Si este tiene 40, este va a tener 80. Igual 30, 60. Igual acá. Supongamos 45 y 90 dientes. ¿Sí? Siempre. Es decir, que tiene que ser prácticamente el doble del diámetro. ¿Sí? El doble del diámetro del piñón del árbol del piñón del cigüeñal con respecto al del árbol de levas. ¿Sí? Siempre. ¿Y por qué esa relación? Porque en este caso el cigüeñal para un ciclo de funcionamiento debe dar 2 vueltas, ¿cierto? Y en esas 2 vueltas, si es un motor de 4 cilindros, de 6, de 8, del número que sea de cilindros, va a haber 4 explosiones si es uno de 4. Entonces, el eje de levas deberá dar una vuelta a 360 grados porque las válvulas de admisión y escape en esos 2 giros del cigüeñal se abren y se cierran una sola vez. ¿Sí? Entonces, por eso es que debe haber una relación de transmisión de 2 a 1. 2 giros del cigüeñal por un giro del eje de levas. Es decir, que el eje de levas está girando a la mitad de revoluciones del cigüeñal. Si el cigüeñal está girando a 2000 revoluciones por minuto, ¿cierto? Este va a estar girando a 1000 revoluciones por minuto. ¿Sí? Acuérdense que gira a la mitad. Y por esta relación de 2 a 1. 40 dientes aquí, acá 80 dientes. 720 grados, Y 360 arriba. 720 acá 2 vueltas y acá 360 o una vuelta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. ¿El por qué? Puede variar la distribución. Si ponemos un tensor fijo aquí, la banda con el tiempo tiende a estirarse. ¿Ya? Entonces, en algunos sistemas, en la etapa de distribución se afloja este pernito y aquí internamente tiene un resorte que le va compensando el estiramiento. Va compensando el estiramiento. Pero usted tiene que aflojarle este perno. Es un tensor fijo. Cada cierto kilometraje tiene que ir aflojando para que te vaya compensando el estiramiento. ¿Ya? No sé si le puse aquí, si le puse, creo que le he puesto una imagen de un tensor dinámico. Aquí este es un tensor dinámico. Este es un tensor dinámico. Donde fíjese, tenemos la tuerca de ajuste y el de regulación. Entonces aquí con una llave Allen tenemos que girar hasta que esta punta coincida con esto. Y ahí le ajustamos. ¿Ya? Y este es un tensor dinámico. Conforme la banda se va estirando, la banda de distribución, el tensor va saliendo, va saliendo, va saliendo. Este es un tensor dinámico. ¿Qué pasa si usted esta punta del tensor le pone acá y le ajusta? Con el funcionamiento, como no le dejó una posición correcta para que vaya compensando, la banda se mueve, se gira este engranaje y varía la distribución. Si usted sincronizó bien la distribución aquí, ¿sí? Pero no le puso en la posición correcta el tensor dinámico. Entonces, con el movimiento varió la distribución porque la cadena, la banda se movió un poquito más, ¿sí? Varió la distribución y automáticamente se prende el check engine, ¿sí? Y el motor falla, tiene un funcionamiento inestable, en ralentí. ¿Y por qué se enciende el CMP, la luz de indicador de mal funcionamiento? Porque hay un sensor que mide las revoluciones del piñón del árbol de levas y otro que mide las revoluciones del cigüeñal. Como no hay una relación entre las dos señales, automáticamente le enciende el check engine, ¿sí? Y usted lo escanea y le sale un código alfanumérico en algunos P0171. No hay relación entre señal de sensor CKP y CMP. Es decir, le alerta de que se desincronizó la distribución porque no dejó esto, ¿no? Acá también se puede ver, ¿sí? Esta puntita cuando usted le monta va a estar por acá, entonces tiene que girarle con la llave Allen y dejarle aquí y ahí ajustar esta tuerca, ¿sí? Lo que no tiene acá, por ejemplo,
Lo que no tiene acá, este no tiene eso, miren, solo tiene este perno, ¿no? Entonces ahí le tensiona y listo, ¿no? ¿Sí? No tiene que dejarle con mucha atención cuando es fijo, ¿no? Porque va a sonar. Suena. Hay que apretar un poquito ahí. No, ahí eso no va a quitarse ese ruido, sino hasta cuando Desgaste. se estira un poquito la banda, pero eso se demora, ¿no? ¿Pero por qué? Esto generalmente tiene un tensor, este tensor tiene un resorte, entonces tiene que dejarle en esa posición el resorte que sea el que le tense, no tensarle usted más. Y a veces le tensan más porque dice, no, para que no se salte la banda. Pero en cambio le puso mucha atención. Y se prende y dice, es por mucha atención. ¿Sí? ¿Eso tiene un factor de medida o es más al oído? Sí tiene un factor de medida, ¿no es cierto? Y en esta partecita de aquí se le fleja y tiene que flejar más o menos 1 centímetro. Si fleja medio centímetro o no fleja, está muy tensada la banda. En cambio, si fleja más de 2 centímetros, está muy flojo. Más de 1 centímetro, está muy flojo. Que también podría ser que se salten los dientes, ¿no? ¿Sí? Y es el mismo caso que en el cadena. En el de cadena, puede darse el caso de que esté tan estirada la cadena que ya no le compensa, ya llegó al tope, porque este es un tensor hidráulico mecánico, es decir, la presión de aceite le empuja a este vástago más un resorte hidráulico mecánico. Pero esto ya llega a un tope, ¿sí? Y ya no le va a compensar si se estiró más la cadena, y ahí sí puede moverse la cadena para acá y girarse el engranaje. Y varió la sincronización. ¿Sí? Que puede pasar, ¿no? Sí puede pasar eso durante el funcionamiento. Entonces, cuando no se enciende un motor usted a gasolina, ¿no? Lo primerito que tiene que comprobar, ¿qué sería un motor moderno? Cuando no se enciende un motor. Bomba de gasolina, primeramente. Obviamente, descartar que haya nivel de gasolina en el tanque, ¿no? Ya. Bomba de gasolina, que ya explicamos. Ponemos en contacto, está funcionando bien. Después, ¿qué tiene que comprobar? Chispa. Si es que tiene banda, ¿qué tendría que comprobar? Que la banda no se rompió. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya. Después, ¿qué más tendríamos que comprobar? Si hay señal en los inyectores, ¿no es cierto? Si hay pulso en los inyectores. Entonces le damos de arranque y si es que no tenemos un estetoscopio o no tenemos los comprobadores de pulso en los inyectores, porque hay unos LEDs que se sacan los inyectores, se pone y se enciende ese foquito indicando de que hay pulso en los inyectores, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, coja una varillita o un pedazo de madera y haga esto al inyector. Y ahí le vas en arranque, ¿no? Hay pulso en los inyectores. Está bien. Lo siguiente que tendría que comprobar, si es que ya descartó todo eso, debería ser sincronización de la distribución. Pero también acuérdese que tiene que comprobar cómo están las revoluciones de arranque. Justo ayer en la noche me mandó un compañero mío, instructor del área de metalmecánica aquí, que se cambió, le dieron el cambio a la dirección de diseño y contenido pedagógico. Espero que no me cambien a mí, ¿no? Bueno, a él le cambiaron porque él ya no tiene taller donde dar y todo lo demás. Entonces dijeron, bueno, vamos a que te hagas cargo de los cursos virtuales en la dirección de diseño. ¿Pero a qué quiero llegar? Que cuando él estaba aquí, pues yo le daba haciendo los mantenimientos del carro, ¿no? De un Aveo. Y me llama y a filmar un video, dice, no se enciende el motor. Entonces, en el video se podía ver que se escuchaba que el motor de arranque le hacía girar lentamente. Le digo, ahí está el problema. Todo está bien, pero el problema es que la batería está con baja carga, porque dice, ahora como ya tengo que irme a la Y y ya no hay dónde estacionar, me estoy yendo en bus y le estoy dejando el carro en mi casa. Dice, le he dejado 3 días sin usar y ahora quise arrancar y mire cómo está. Digo, posiblemente ya la batería está mala porque ya se descarga, ¿no? No debería descargarse si está bien. Entonces digo, ese es el problema. Todo está bien, el problema es que le está arrancando. Hágale cargar la batería y pruébele. Nada más. Pero ya le toca cambiar la batería. Pero también hay que evaluar ese tema, ¿no? ¿Cuál es el de las revoluciones de arranque? Motores de gasolina, ¿cuántas revoluciones era de arranque para que se encienda? 70-10, 70-10, ¿no es cierto? Motores diésel, ¿cuánto era?
120 a 140. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser más revoluciones el motor diésel? Porque hay mayor resistencia por compresión, porque es de 22 a 1, desde 16 a 1 hasta 22 a 1 la relación de compresión. ¿Sí? Entonces, en ese orden tiene que ir comprobando, ¿no? Y si está todo eso bien, ahora sí veamos distribución, porque puede ser que varió la distribución. Profe, ¿no sería mejor recomendable ver la distribución primero? Porque en ciertos casos es como que sí se pierde, pero le dan arranque. Ya, tendría que analizar los antecedentes, de preguntarle al cliente cómo se produjo el apagón del motor. Ya. Estábamos yendo y de pronto se apagó. Entonces ahí sí ya sospechamos. Y vemos que tiene banda, sospechamos. Pero si tiene piñones o cadena, a lo mejor no se va a romper. Entonces ahí no sospecharíamos eso, ¿no? Pero no hay que descartar. En todo caso, si me va a encender el CMP, SKP, si me va a poner como el diagnóstico de la computadora. Claro, pero eso en los vehículos modernos, ¿no? ¿Sí? Pero si usted tiene solo CKP aquí, no se va a encender, porque solo se está midiendo revoluciones de cigüeñal y se está midiendo en un diente faltante de la rueda fónica del sensor de revoluciones. Varía la señal y esa señal en unidad electrónica la interpreta como que el primer pistón está en punto muerto superior en compresión para la activación de las bobinas o del grupo de monobobinas con un sistema de chispa perdido. Ahí sí, cuando tiene dos sensores, sí, pero cuando tiene un solo sensor, no. ¿Usted nos va a enseñar a ver el tiempo con respecto a la lámpara? Sí, 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 pero eso tenemos que hacerlo en cualquiera de los vehículos que está abajo, ¿no? Tenemos la lámpara estroboscópica. Sí, vamos a conectar la lámpara estroboscópica. Algo que lo vimos solamente con el escáner, ¿no? Y no podemos regular, en cambio acá sí. Y de hecho, en el segundo módulo, como vamos a desarmar el motor, voy a enseñarles a sincronizar el distribuidor, el proceso de puesta a punto del distribuidor. Hay distribuidores que tienen una sola porción de montaje y hay otros que tienen que tener un procedimiento. Ya. Y después de eso, debemos regular el adelanto al encendido con la lámpara estroboscópica, viendo la señal en la polea, ¿no? Y en la tapa de distribución. Sí, vamos a ver. Disculpe, ¿por qué se descarga la batería si no lo ocupó por 3 días? ¿Por qué se descarga? Porque ya la batería ha cumplido su vida útil. Entonces hay un descargue de la batería, de la carga de la batería a la carrocería del vehículo. Se descarga. Entonces, pero ya es porque se deterioran las placas de plomo y de peróxido de plomo de la batería. Ya. Pero también puede ser, hay que chequear también la densidad del electrolito, ¿sí? Es decir, la cantidad de ácido sulfúrico disuelto en agua, como el electrolito de la batería. Pero ya es por deterioro de las placas de las baterías. ¿Sí? La sincronización en cadena es igual a la de la banda. Sí, ya vamos a hablar del tema de sincronización. Ya vamos a hablar. Con señales y sin señales. Con señales fijas y señales móviles. Ya vamos a hablar de ese tema. Ahorita estamos hablando de las ventajas y desventajas de un sistema con respecto a otro y qué es lo que se cambia cuando se repara el motor, que es importante, ¿no? Que creo que ya terminamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Cuál es el más común de esos tres? Bueno, la tendencia es, el motor es la gasolina, es este, de cadena. De cadena. ¿Sí? Más sin embargo, pues, pocos son los modelos que traen banda, ¿no? en vehículos nuevos. ¿Sí? Pero esta es la tendencia, ¿no? Porque resiste mucho más. ¿Sí? Aquí tenemos, miren, un sistema de cadena. La cadena puede tener un solo eslabón o dos eslabones de ancho. ¿Sí? Tenemos piñones del árbol de levas. ¿Sí? Tenemos aquí una guía, acá otra guía del tensor, piñón del eje cigüeñal. Y hay una segunda cadena para el accionamiento de la bomba de aceite. Esta cadena tiene un tensor y tiene una guía. Entonces aquí deberemos cambiar también esta cadena y el tensor y la guía. ¿Sí? Y hemos de ver que el accionamiento de la bomba de aceite puede ser directamente por la parte delantera del cigüeñal, es decir, sin necesidad de la cadena, ¿no? Pero siempre aquí deberíamos cambiar todo esto.
esta cadena, este tensor, esta guía, perdón, este tensor, esta guía del tensor, el tensor, esta segunda cadena, esta guía y este tensor. ¿Sí? Aquí vamos a ver el tema de la sincronización de la banda de distribución. ¿Sí? La mayoría de motores tienen señales de sincronización, entonces cuando desarmamos el motor para cambiar el key de distribución, la banda, obviamente todo esto va a estar sucio, ¿no es cierto? Entonces es necesario desarmar el motor, desarmar la tapa y limpiar todo esto para ver las señales de fábrica que vienen de sincronización. Pues aquí es necesario enfrentar una señal, la una frente a la otra. Y en la piñón del eje cigüeñal también vamos a encontrar una señal en el piñón que vendría a ser una señal móvil y una señal fija en la base donde está montado ese piñón. Entonces es cuestión de alinear las señales y poner la banda y poner el tensor. Pero generalmente cuando tenemos doble tensor, doble árbol de levas, doble engranaje, sí, es necesario inmovilizar aquí a los árboles, a los piñones, porque el rato de soltar el tensor, esto se gira y varía la distribución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se le inmoviliza? Pues, miren aquí tenemos, si ven que está en la tapa de plástico, tenemos banda, dientes rectos y aquí vemos la banda. Entonces, la idea es que las señales queden unas frente a otra, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo se inmovilizan los árboles de levas? Miren, con esta herramienta, ¿no? Una herramienta especial. ¿Cómo se llama esta herramienta, profe? Un inmovilizador de los árboles de levas, ¿no? De los piñones del árbol de levas. O puede ser donde venden, ¿cómo es? Donde venden herramientas de uso automotriz. Hablemos con Auto, hablemos con Intel, hablemos de Ferry, Carterback, ¿sí? Pero el problema es que esto le va a servir solo para este motor, no es universal. Ya, miren, y aquí miren, vamos a ver otras formas, ¿no? Miren aquí. Este no es comprado, este es fabricado, ¿no? Miren. Este piñón cortado, perforado y un perno como una tuerca. Movilizado, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. O miren, una arandela con perno y una tuerca, inmovilizado. ¿Sí? Miren acá. ¿No es cierto? O por último, si es que no queremos hacer eso, necesitamos un ayudante. Un ayudante. Un ayudante que lo que haga es con dos llaves de corona, la una aquí y la otra acá, se sostengan para que no se giren el rato de poner la banda y el tensor. ¿Sí? Eso se puede hacer. Necesito un ayudante. ¿Sí? La otra ocasión cambié de una 2.4 D-Max, doble árbol de levas, a gasolina, que viene con banda, cambié yo solito. Pues lo que hice es poner el uno más abajo y el otro más arriba. El trato que solté el tensor, se giró y se quedó en la posición correcta. Así puede hacer. También, si no tiene el ayudante o si no tiene las herramientas. Es decir, usted tiene que ingeniárselas para dejar así, pero luego ajusta todo bien los tensores, todo, y le da un giro y le verifica que queden alineadas las señales. ¿Sí? Estamos hablando de la sincronización de la distribución con señales. ¿Sí? ¿Por qué algunas no coinciden? Miren, ahí está, miren acá lo que hace, miren. Vean, dos llaves mixtas, la una aquí, la otra acá, y con un playo de presión le remordió a los dos. Se zafa la llave, chabuela. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, diferentes formas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, acá ya estamos hablando de eso. O en algunos, miren, de los de cadena, puede pasar lo mismo, ¿no? Necesita inmovilizar. Miren, algunos tienen que sacar la tapa
Y de hecho es preferible que saque la tapa para verificar si está bien sincronizada la distribución, pero sin las señales, que ya vamos a explicar cómo. ¿Sí? Entonces aquí miren, una platina con una perforación, un pernito aquí, esto para poderle sujetar. Esto entra en un canal aquí y en un canal y le inmoviliza los dos árboles de levas para poder poner la banda o la cadena. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, es decir, tienen que ver las diferentes formas. ¿Qué es lo que tiene? Hay algunos que, mire, vamos a ver en el mecanismo de tijera tipo Toyota, aquí, mire, sacándole la tapa accedemos a esto. Acá viene la banda. Este es un mecanismo tipo tijera que ya vamos a explicar. Pero fíjese, tiene unos hexágonos aquí y otro va a estar acá. Entonces saco la tapa y le meto dos llaves de boca. El ayudante obviamente sujétales aquí con las llaves de boca, inmovilízales a los árboles y monta la distribución. Entonces hay diferentes formas de inmovilizar a los árboles de levas para el tema de la sincronización. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Por qué en algunas no consigue la señal? Ya. Aquí estamos viendo un tipo de señales, ¿no? Ya. Pero ya. Puede variar, ¿no? Este es un tipo. Tenemos en este caso dos señales móviles, que la sincronización es el alinear las dos señales. Pero en otros motores podemos encontrar En la tapa. ¿ya? Una señal móvil y una fija. Digamos que este puntito está aquí y acá hay un puntito. Lo mismo acá. ¿Sí? Un punto aquí y aquí va a haber otra señal. Ya, entonces ahí tengo señal móvil aquí, señal móvil acá y señal fija acá. Entonces es cuestión de alinearle las señales y montar la banda de la distribución y el tensor dinámico o el tensor fijo. Si la tapa está rota, profe. Si la tapa está rota, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacerse una señal. No, pues es que... Obviamente ya se perdió la señal. Ya, si está rota, el rato de armar usted con un esfero corrector, tinta blanca le marca la señal. Ya. Pero si no quiere hacer eso, pues la otra forma de sincronizar la distribución es poner el primer pistón en punto muerto superior y en cruce de válvulas los árboles de levas o el árbol de levas. ¿Sí? Ahí no tomamos en cuenta para nada las señales. Y eso será para, en este caso, verificar si está bien sincronizada la distribución. Usted tiene antecedente de que llega un carro y le dice, mire, le hice un mantenimiento y a raíz de eso el carro perdió potencia. A lo mejor no tiene CMP y CKP, no se enciende la luz indicador. ¿Ya? Pero perdió potencia y falla ese motor. Cuénteme qué antecedentes hay. ¿Sabe qué? Ingresó el carro para el mantenimiento de los 80.000 kilómetros. Le cambiaron filtro de gasolina, filtro de aire, le cambiaron el aceite, filtro de aceite, le cambiaron las bujías. Y como ya tocaba el kilometraje, le cambiaron la banda de la distribución. Posiblemente ahí está el problema. ¿Cierto? Porque usted indagó, no al cliente. Entonces, lo primerito que debe decir, posiblemente le sincronizaron mal la distribución, ¿no? Porque puede ser el caso ese. ¿Sí? En cambio, si el dueño le dice, mire, solamente perdió potencia y nada más, no le averigua nada, entonces usted primerito dice, bueno, le voy a hacer un ABC. Pero para hacer un ABC de motor, un afinamiento de motor, lo primerito, y eso me olvidé de recomendarles, es medir la presión de compresión del cilindro. ¿Sí? Porque el propósito del afinamiento de un motor es que entregue su máxima potencia y que los niveles de los gases de escape sean los más bajos. Es decir, que pueda pasar la revisión vehicular. Ya, pero por más limpieza de inyectores que haga, cambio de bujías, cambio de filtros y todo lo demás, si la presión de compresión está baja, no va a subir la potencia del motor.
va a consumir más combustible, posiblemente no pase la revisión vehicular. Por más que haga eso, ¿no es cierto? Entonces, lo primerito, chequee la presión de compresión del cilindro. Si eso está bien, pues ahí sí vamos a ver cuáles son las razones por las que perdió potencia ese motor. ¿Qué puede ser? Bujías desgastadas, ¿cierto? ¿Qué puede ser? Inyectores taponados, sucios, no está pulverizando bien, ¿no es cierto? Pero ya descarté el tema de la compresión. Por eso es que hay que averiguar al cliente qué antecedentes hay. Tiene que ser como el médico, ¿no es cierto? ¿Dónde le duele? ¿Cómo le duele al levantarse, al acostarse? ¿Qué le hicieron antes? ¿Qué se tomó usted? ¿Cierto? ¿Qué se hizo antes? Así le dice el médico. Claro. Si estoy con una gripe, ¿se tomó algo? Sí, sabe que me tomé un neurolipal. ¿No es cierto? Para que el medicamento que le va a sugerir no le contrarreste al otro, pues, ¿no es cierto? Y en base a la sintomatología hace un diagnóstico, pero averiguó qué se tomó. Si no se tomó ningún medicamento, bueno, ahí sí, partimos desde cero para la medicación, ¿no es cierto? Si no hubo un trabajo previo, ahí sí, pues. Pero si ya hubo un trabajo previo, la pregunta es, ¿harían bien ese cambio de distribución? ¿Cierto? ¿Comprobarían bien? Porque después de sincronizar con las señales hay que comprobar 0 grados en la polea del cigüeñal y punto muerto superior en compresión y cruce de válvulas. ¿Sí? Que como en este caso pues de distribución no vamos a poder hacer prácticas porque tendríamos que ir a desarmar y armar solo la distribución y se nos van a ir 2 o 3 días. Pero en el segundo módulo, como lo vamos a desarmar completamente, pues ahí sí van a aprender a sincronizar distribución con señales y sin señales, ¿cierto? ¿Sí? Por eso en el segundo módulo no faltar, ¿no es cierto? ¿Qué tal si faltamos cuando estamos sincronizando distribución en el motor? Al otro día ya viene usted, ya está tapado. Y ya no vamos a poder desarmar para enseñarle solamente a usted, porque ya pasamos de ese tema. Y hemos visto que uno de los puntos importantes para el funcionamiento del motor es una sincronización correcta del sistema de distribución. ¿Sí? Para los que nos quedamos en el primer módulo, Tienen su alternativa. ¿sí se puede asistir al segundo? No, No. pueden repetirse el primer módulo si no pasa este módulo. Claro, La prueba. sí. En el segundo módulo ya tiene que ponerle más ñeque y pasar. Es que no les puedo ayudar porque todo se sube al sistema. Y como les dije, el requisito indispensable para el segundo módulo es aprobar esto. Ya. Para el segundo módulo usted no se preinscribe. Automáticamente aprueba este módulo y el sistema le migra al segundo módulo y le genera el correo con la hoja de preinscripción. ¿Sí? Entonces, el requisito es aprobar. Eso sí les dije el primer día, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y si no, pues, porque no pasamos, la alternativa es que se repite el curso, ¿no? Si es que le falta hasta un punto para pasar el curso, yo le puedo ayudar, le puedo mandar un trabajo escrito o alguna cosa. Pero obviamente si le falta 3 puntos, 4 puntos, ahí no, pues, ahí la alternativa es repetirse el curso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que estar bien claros estos fundamentos que estemos viendo. Cierto que estamos viendo bastantes cosas, ¿no? Estamos viendo muchísimas cosas. Pero esos fundamentos son importantes para poder encontrar un daño, para poder hacer un trabajo de reparación, para poder hacer un trabajo y estar seguros de que el trabajo que estamos haciendo está bien hecho. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de reparar un motor? Que el motor funcione bien, de buena potencia y dure mucho tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Si es que por decirles algo, el cojinete, la luz entre el cojinete y el muelle no está dentro de lo tolerable, el motor se va a prender, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar ese motor hasta que empiece a encenderse la luz testigo del aceite y empiece a golpear bancada o golpear biela porque dejé con mucha luz? ¿No es cierto? Ese es el problema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces estamos claros, ¿no?
las alternativas que tienen. Y lo que les estoy manifestando desde ya. Si es un punto, sí, pero más de un punto, 2, 3, 4, 5, no. Porque eso me da la pauta a mí de que los fundamentos del motor no están bien sentados. Sí, es lo mismo que si es que en el segundo módulo falta el día de distribución, pues, ¿cómo podemos emitir un certificado que diga que usted sabe reparar motores, ¿no es cierto?, cuando no sabe sincronizar distribución? No, pues, si no sabe sincronizar distribución, el motor no se va a encender, ¿sí? Y ese conocimiento de lo que usted hizo va a quedar mucho más tiempo en su mente, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque el conocimiento se adquiere leyendo, se adquiere viendo, pero se adquiere haciendo. ¿Y cuál es el que perdura más en el tiempo? El que se hace, ¿cierto? Ese es el conocimiento que más permanece. ¿Sí? Yo tuve el caso de un joven que aprobó el curso y todo lo demás. Como no usó, ¿sí?, pero ya entró a trabajar. Dice, profe, ayúdeme, voy a asistir a sus clases solamente cuando hagamos medición de desgastes y deformaciones. Yo le dije, claro, así está nomás, porque ya me he olvidado. Dice. Le digo, ¿y qué pasó con el documento escrito que usted elaboró? Sí, dice, el jefe de grupo se llevó y dijo que nos iba a enviar y nunca nos envió. Y como el físico lo entregamos a usted, ya no tengo esa información. Entonces vino y en un cuaderno fue anotando todas las tolerancias y ajustes cuando estábamos en esos 3 días de medición de desgastes y deformación. Para tener algo con que poder trabajar, ¿no? ¿Sí? Ese es el objetivo del informe en el segundo módulo, ¿no? Que tengan el documento de respaldo. Bien, entonces estamos claros de que se puede sincronizar con señales y sin señales. Disculpe, para sin señales dijo primero poner el pistón en puerto muerto superior. Sí, y y las válvulas del primer cilindro en cruce de válvulas. ¿Sí? Lógicamente el cruce de válvulas, por ejemplo, nos va a servir también para el tema de calibración de válvulas. Pues ahí les voy a enseñar, ya cuando estemos armando el motor, van a ver cómo se verifica el cruce de válvulas en un motor, dependiendo de qué tipo de distribución tenga, si tiene balancines, palancas basculantes o empujadores de tasa. Eso vamos a explicar. Para eso también tenemos un motor en corto, entonces también. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. En todo caso está claro cómo inmovilizar los árboles de levas, en qué posición colocar el tensor dinámico cuando tenemos banda, cómo inmovilizar también. ¿Sí? Miren, aquí podemos tener doble banda. ¿Sí? Una banda para lo que es un árbol de levas, ¿no es cierto? Que de acuerdo a lo que se ve aquí está, miren, el regulador de presión, la riel de inyectores, pues este es de adición, y este es el de escape. Pero hay una pequeña banda para accionamiento del árbol de levas de escape. Entonces aquí también hay señales, miren. Hay una señal fija y una señal móvil. Pero puede traer doble banda, ¿no? En Volkswagen puede traer esto, ¿sí? Como también podemos tener un sistema mixto. Miren, tenemos banda, este es un tensor fijo, ¿sí? Este les decía que cada cierto tiempo hay que aflojar para que el resorte le compense más el estiramiento de la banda. Y tenemos, miren, le acciona en este caso el árbol de levas de escape y por medio de piñones de dientes helicoidales le acciona al árbol de levas de admisión. Pero este engranaje tiene doble engranaje, un subengranaje y un engranaje impulsado, ¿no? Se llama mecanismo tipo tijera. Porque para compensar el desgaste que hay entre los dientes, este engranaje tiene un subengranaje y un engranaje impulsado, que se llama tipo tijera, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, ¿sí? El engranaje impulsado y el subengranaje, el uno se va hacia arriba y el otro se va hacia abajo, compensando el desgaste que puede haber en el expediente. Entonces se estira, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se lo hace eso?
por medio de un anillo de resorte, un arandel ondulado, un subengranaje, agujas o pasadores, ¿sí? Un resorte tipo tijera, entonces ahí hace que este diente se vaya para un lado y el otro se vaya para el otro lado, entonces le va a compensar, ¿sí? Que vendría a ser un sistema mixto, ¿no? De cadena, de banda y de engranajes, lo que dijimos, ¿no? ¿Sí? O puede ser desde el cigüeñal solo engranajes y del cigüeñal para arriba una cadena, ¿sí? Pueden haber variantes, ¿no? Bien, tenemos las 10 de la mañana, vamos a hacer un receso hasta las 10:15.